Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy se dispone a comentar lo ocurrido en el Gran Premio de Malasia de esta segunda carrera de la temporada de Fórmula 1 de 2013, que esto también es Fórmula 1, es decir, todo lo que nos ha dejado esta carrera en lo deportivo y en lo no estrictamente deportivo, pero bueno, vamos a tener tiempo para comentar todo lo ocurrido en la carrera, que no ha sido poco, tanto la parte más polémica como la carrera en sí. Pero bueno, esto es también, recordemos que también es Fórmula 1 y que se puede disfrutar y que se puede polemizar y que se puede discutir y que gracias a Dios tenemos un deporte con el que discutir y a veces distraernos de cosas que son evidentemente mucho más importantes pero que no vamos a estar siempre hablando. Esto va a ser un desde boxes, llamémoslo unplugged, acústico, por dos motivos. El primero es porque estamos bajo mínimos. La regla de desde boxes dice que para comentar una carrera que acaba de suceder, como mínimo tiene que haber 3 de los 6 integrantes del podcast, y hoy cumplimos con ese número mínimo. Me saludan desde Tierras Galéricas. Emanuel, muy buenas noches. Hola Gerardo, hola Osvaldo, ¿qué tal? Y ya me lo ha chafado Emanuel Osvaldo. Muy buenas noches. Hola, bueno, sí, se nota que estamos empezando la Semana Santa y bueno, estamos en mínimo. De hecho, yo casi que estoy en la rayita grabando esta noche porque se me atrasé un poco mi salida de hoy a mañana y bueno, dio tiempo. Y realmente la carrera esta mañana fue lo suficientemente interesante como para que el retraso valiera la pena, ¿no? El retraso de mis vacaciones, así que vamos a ver cómo se da todo en el intercambio de opiniones de la carrera hoy. Vamos a darle rienda suelta luego a Osvaldo para poder opinar y poder dejar patente qué es lo que pensamos cada uno. Luego decía que eso, que va a ser un poquito acústico, unplugged, porque no vamos, o sea, no es que no vayamos a seguir el orden original, pero nos falta Dani. Y Dani nos da la vida, nos da la crónica de carrera, toma esos apuntes que yo prácticamente algún día le voy a pedir que saque fotos y lo podamos subir al blog, porque deben ser ya apuntes parecidos a los de un copiloto del Mundial de Rallys. Y hoy nos falta Dani. Entonces, aún no han ocurrido muchas cosas en la carrera y no nos vemos con fuerza de hacer una crónica de carrera estructurada como lo hace Dani. Así que lo que vamos a hacer va a ser coger los recuerdos que tenemos cada uno, los highlights, es decir, los puntos más importantes, y comentarlos así como se sale. Es decir, digamos, soltamos la rigidez, pero además eficacia de Dani para, pues, de una forma más latina ir comentando ahí qué pasó, cómo está. Ya está, es decir, algo así. Más allá de eso, pues el podcast va a tener, pues, como siempre, sus partes y bueno, y sus secciones. Así que normalmente después de echaros aquí yo una chapa, digo que vamos a respirar un poco o a tomar un sorbo de algo y continuamos. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. También es habitual, cuando después de escuchar este fantástico, estos acordes de guitarra, que sea Emanuel al que yo digo, bueno, y todo, como todos los grandes premios comienzan el viernes con los entrenamientos y el sábado con la calificación. Y aquí está Emanuel, pues efectivamente, aquí está Emanuel para contarnos qué es lo que ocurrió durante el viernes y el sábado en el circuito de Sepang. Muy bien, pues aquí en Malasia, visto lo que pasó en Australia, había que ver cómo iban a reaccionar los neumáticos, estos nuevos neumáticos de Pirelli, y lo empezamos a ver ya en los libres unos, donde los neumáticos se destrozaban, hubo imágenes de, por ejemplo, que era un Marussia y Hamilton, donde incluso se llegó a ver la lona de los neumáticos, algo que había como unos cuantos años que no se veía un neumático en las lonas. Y en esa primera sesión del viernes marcó el mejor tiempo Weber y bueno, a continuación de él, pues Raikkonen, Vettel, Alonso, Rosberg, los Force India, que la verdad, salvo en carrera que después comentaremos, fueron bastante bien, Massa, Hamilton, bueno, los habituales, ¿no? En la segunda Ujú. sesión marcó el mejor tiempo Raikkonen, Vettel, Massa, Alonso, etcétera, etcétera, lo habitual, y más o menos sobre la mitad de sesión empezó a llover, con lo cual pues ya los tiempos ya no se pudieron mejorar y un poco las escuderías pues empezaron a probar un poquito el neumático intermedio. La FIA suministró un juego de neumáticos extra a cada escudería para que al menos salieran y la gente, espectadores y tal, no se quedara a dos velas, porque ya sabes que los neumáticos para condiciones diferentes a las de seco, tanto los extremos como
como los intermedios, digamos que te dan los juegos para todo el fin de semana y los equipos se encargan de gestionarlos, al contrario de los de Seco, que el viernes tienen un juego, después otro juego, y etcétera, etcétera. Pues como digo, los libres 2 acaban con Kimi el más rápido, que había pues desde hace la tira que Kimi no marcaba el mejor tiempo en unos libres. Y llegamos al sábado donde esos libres 3 de la mañana en Malasia pues marcó el mejor tiempo Vettel, que ya se ponía un poco en predisposición para lograr la pole. Fueron unos libres totalmente secos. Después de Vettel pues lo acompañó Hamilton, sutil, demostrando pues, lo que decía antes, que Force India parecía que estaba fuerte, ya en Australia lo estuvo, y aquí volvía, Webber, Raikkonen y Resta, y estaba un poquito más atrás tanto Massa como Alonso, pero era un poco lo que suele pasar a veces en las Libres 3, que decides probar el neumático más blando al final de la sesión, igual te encuentras tráfico y al final no puedes marcar el mejor tiempo para que se refleje en la tabla, pero bueno, el ritmo lo tenían los Ferrari en este gran premio. Y llegamos a la clasificación. Empezamos en la Q1, donde se quedaron los habituales, pues último se quedó Van der Garden, después Cheaton, Pic, Bianchi y Bottas y Bernier. Yo aquí destacaría una vez más, después si quieres lo comentamos, Bianchi, que le quitó una tirada tremenda a lo que es tanto Pic como los dos bueno, a su compañero Chilton como a los dos Caterham, y estuvo muy cerca de Bottas, que digamos que es el coche, digamos que el resto de la parrilla, ahí donde digamos que todos desearíamos que estuvieran, no, se quedó muy cerquita de juntarse ese pelotón medio, ¿no? Después en la Q2 pues se quedaron Maldonado, Di Resta, Gutiérrez, Ricciardo, Hülkenberg y Grosjean, y es que a mitad de la Q2 empezó a llover y eso cogió a varios pilotos desprevenidos, por ejemplo Maldonado, que no salió y empezó a llover, y bueno, después ya era demasiado tarde y ya no hubo manera claro, ya con agua en pista pues de mejorar eso. Y en la Q3 definitivamente pues ya venía de lluvia de la Q2 y marcó la pole una vez más, segunda consecutiva a Vettel, segundo Massa, que coincidiendo con los del año pasado, con esta que debe ser como la quinta vez que queda en una clasificación por delante de Alonso. No sé si eso es muy significativo, si es algo pasajero. El caso es que Felipe consiguió una primera línea que no conseguía desde Bahrein de 2010. Tercero quedó Fernando, cuarto Hamilton, quinto Mark Webber, sexto Nico Rosberg, séptimo Raikkonen, que después fue penalizado con 3 posiciones. Después de Raikkonen en teoría Baton, Sutil, Sergio Pérez. Como digo, Raikkonen fue penalizado 3 posiciones por molestar a Rosberg, con lo cual pues tanto Baton como Sutil como Pérez subirían una posición. Y aquí en la Q3 destacar que Vettel más Alonso y sí, Vettel más Alonso y creo que un Force India cambiaron de juego de intermedios. Todos empezaron con intermedios, pero solo estos 4 volvieron a cambiar de intermedios, los que le permitió principalmente tanto a Vettel más a Alonso situarse por delante del resto. Bien, pues eso fue lo que ha sucedido y muy bien además resumido por parte de Manuel en cuanto a los entrenamientos y a la calificación. Una calificación que nos dejó una parrilla, al menos los 10 primeros clasificados, de una forma pues prácticamente radiográficamente, si existe ese adjetivo, de cómo están ahora mismo los coches, es decir, de cómo están cada uno de las escuderías en un momento en el que los neumáticos no son tan primordiales. Es decir, recordemos que la lluvia lo que hizo fue bajar la temperatura, reducir el consumo de los neumáticos y de alguna forma colocar tanto a Red Bull como a Mercedes pues en una posición en la que luego, por ejemplo, en carrera hemos visto que efectivamente sufren más. Pero bueno, es decir, eso fue lo que nos dejó los entrenamientos y la calificación. Y hoy por la mañana, a las 9 de la mañana, hemos podido ver la carrera, y una carrera que dista mucho, sí, se puede decir, dista mucho de lo que nosotros esperábamos viendo esa parrilla de calificación, ¿cierto? Entonces, lo primero a destacar, y empezando con esta crónica de carrera, digamos, un tanto desordenada, lo primero a destacar,
la muy buena salida de Weber, es decir, Weber es verdad que no es justamente es conocido por no ser un gran piloto en las salidas, pero esta vez sí consigue adelantar y consigue colocarse, si no recuerdo mal, ya en las posiciones tercera y sí, si no muy mal, ya se colocó Sí, enseguida por ahí. tercero, Una cosa, adelantó Ger, a Felipe Massa, sí, perdona que te corte, y es que en Australia os acordaréis de que Weber salió especialmente mal y bueno, le pasaron un montón de coches y Red Bull se quejó de la centralita de que suministra a todos los equipos McLaren y que falló en el caso de Weber y falló el Kers y por eso salió tan mal. Y McLaren dijo, bueno, lo vamos a estudiar, pero en teoría no falló. Y bueno, durante la semana McLaren reconoció el error que él le provocó a Weber por salir especialmente mal, que ya de por sí Weber tiene tendencia a salir mal. Pero bueno, aquí, como dices tú, empezó bastante fuerte. sí, digamos que se desquitó, de acuerdo, y hizo una gran salida que le colocó tercero. Fernando salía tercero, adelanta, pues por pura velocidad y por mantenerse en la posición correcta, adelanta más en la recta, digamos se colocan prácticamente en la llegada, pero Fernando tenía ganada la posición a Massa en la primera curva, y en la segunda curva Vettel frena un poquitito más de lo que esperaba Fernando. Fernando toca e impacta con el alerón en el difusor y le provoca unos daños en el alerón delantero que unos metros delante va a provocar que se desprenda se desprenda una de las partes del alerón, es decir, el alerón delantero pues tiene dos soportes, pues uno de ellos queda desprendido, provocando pues chispas y que el coche de Fernando pues no tuviera ni el mismo bueno, no podía tener el control ni muchísimo menos el agarre, ¿no? Aún así eso no le impide adelantar a Weber en una de las rectas, puesto que, bueno, es decir, como siempre, Red Bull, la séptima muy corta y Fernando, es verdad, tenía ese alerón, pero ese alerón en recta, de alguna forma lo que le provoca a lo mejor es tener un poco menos de carga aerodinámica y justamente en recta no la necesitas. Uh, Cuando vamos a dar la primera vuelta, todos esperábamos, y los alonsistas y los ferraristas más todavía, que Fernando entrara. De acuerdo, muy bien, has tenido un punto de mala suerte, vas a tener que cambiar el alerón, es la vuelta 1, te vas a ir atrás, pero bueno, ¿qué vas a hacer, muchacho? Bueno, no. Ferrari decide, y bueno, nos hemos enterado que era o Ferrari o Fernando, y Ferrari ha admitido la culpa. Ferrari decide que dé una vuelta más, es decir, en plan, vamos a ver si aguanta ese alerón, y si te aguanta varias vueltas y puedes llegar. Entiendo que era eso, porque es que si no, no tiene sentido. Si aguantas varias vueltas con el alerón medio colgando y conseguimos que ya entres y cambies las ruedas y ya conste como una parada al pit stop y ya nos deshagamos de esas ruedas, pues tenemos probabilidad, o sea, todavía nos guardamos las posibilidades de aspirar a todo, incluso a la victoria. Pues no sé, es decir, no sé cuántos cientos de metros después el alerón se cae, provoca pues en realidad no es un accidente, es simplemente una salida de pista, pero recordemos que podía haber sido muchísimo peor y se acaba la carrera para Fernando. Entonces, en este punto, y si queréis lo podemos comentar antes de continuar, me gustaría saber qué pensáis de esto. Yo, lo que pasa es que, claro, venimos de siempre criticar un poco últimamente las decisiones de Ferrari, ¿no? Pero yo creo que lo que ha pasado con Alonso y obviamente hay también comentar que han salido con neumáticos intermedios, entonces claro, parar en la primera vuelta y que no sabían exactamente, porque si parar con el alerón y luego tener que volver a parar 2 o 3 vueltas luego cuando ya la pista se terminará de secar para cambiar los slicks, pues yo creo que ese fue lo que Ferrari y Alonso, podemos decir, es lo que vieron como un contratiempo para aventurarse y ver que si el alerón aguantaba ese par de vueltas, pues no perdían esa parada y la posibilidad de que Alonso pues tuviese que irse atrás y remontar muchas más posiciones, ¿no? Pero bueno, yo lo veo como una decisión de carrera y que no salió bien, porque si hubiese salido bien, pues estaríamos aquí alabando la decisión de Ferrari. Yo creo que dada la condición en que se inició la carrera, obviamente en frío tú dices tenía que entrar y cambiar el alerón porque se iba a caer y iba a pasar lo que pasó, pero ahí en caliente. A mí me recuerda a lo que pasó en Canadá el año pasado, que, vale, no es un neumático sino alerón, pero
en las dos creo que pecaron de optimismo y en Canadá, pues, oye, más o menos salvaron algún puntillo, pero aquí, pues, desgraciadamente, pues, salió todo lo mal que podía haber salido y, como dice Osvaldo, la carrera desde el momento que empieza con intermedios y mojado ya cambió completamente porque, bueno, pues todos empezaron un poco, entre comillas, nerviosos porque había agua, pues, y bueno, lo que decía Osvaldo, pues digamos que si entran a primera vuelta, pues después igual tienen que entrar dos veces y yo para mí, pues como pues se equivocaron, pues eso, pecaron demasiado de optimista que si les sale bien y todo, pues oye, si era la jugada del siglo, ¿no? Pero le salió mal Yo, y también si hay algún momento donde se puede pecar de optimismo, yo prefiero pecar de optimismo al principio de año que antes de mitad de temporada o final. Sí, eso era algo que iba justamente a comentar yo, que esto haya pasado en la carrera 2 es la mejor noticia para Ferrari y para Alonso, ¿no? Que esto haya pasado hoy, que es la segunda carrera del campeonato. yo os noto muy benévolos y yo estoy mucho más enfadado que vosotros en ese aspecto. Estamos hablando ya, o sea, ya no es estrategias, para mí es una cuestión de seguridad. Un coche con un alerón colgando es algo muy peligroso. Es decir, ese alerón puede en una curva puede salir, salir disparado hacia otro coche, puede meterse en los bajos ya no solo del Ferrari de Fernando, sino en cualquier otro coche. Si se llega a desprender y llega a provocar un accidente, yo creo que hay una responsabilidad de Ferrari. Es decir, no estamos hablando, o sea, puedo entender que no pares el coche, que intentes llegar a boxes. Lo puedo entender. Lo que no entiendo es que pases boxes y decidas seguir. Y ya no seguir porque si me dijeras, no, mira, hay una diferencia espectacular entre la curva 1 y la curva 4. Perdón, entre la vuelta 1 y la vuelta 2. Es decir, algo crucial. Pero yo, al menos, mi humilde punto de vista como espectador, no veo ninguna diferencia. La única diferencia era entre vuelta 1 o a lo mejor vuelta 5, por decir algo. Es Sí, decir, sí, aparte proponerte y lo dijo Alonso, que más o menos querían entrar sobre la 4 o por ahí, con lo cual era mucho proponerse a sí optimismo. mismo con ese coche, con ese alerón como lo veíamos todos, dar 5 vueltas, y no 5 vueltas arrastrándote, no, sino 5 vueltas a un nivel competitivo y luchando, para mí no es estrategia, para mí es pura estupidez. Es decir, es verdad, si tienen que cometer errores como este, que los cometan ahora y no los cometan en el penúltimo Gran Premio. Y es verdad que en este caso, pues ya está, es un abandono de Fernando, como a lo mejor puede tener otro en la temporada. Bueno, ya está, no pasa nada. Es decir, pero es un tema de tontería. Es decir, pedirle que entre a repostar como en la otra carrera y que saliera mal y que perdieran, bueno, pues ya está, te la has jugado. Pero aquí no te estabas jugando nada. Es decir, yo no soy ingeniero y sé que ese coche 5 vueltas no aguanta. Es que no aguanta. Pues me enfada. Pero ya no me enfada porque le hayan hecho a Fernando. No, no, no. Me enfada porque es estúpido. Para mí es una decisión estúpida. Ese es mi punto de vista. Bueno, yo no te quito razón, pero también es cierto que el ritmo de carrera que estaban teniendo al inicio, con la lluvia y los intermedios, pues no era el ritmo de carrera que se tuvo luego, era un ritmo de carrera un poco más lento y quizás por ahí también fueron un poco las deducciones de que al ser un ritmo un poco más lento, a no ser el ritmo real de carrera, pues no iba a ser lo suficientemente rápido como para que el alerón se desprendiera a la velocidad que lo hizo, ¿no? Ya, ya, ya. Pero bueno, también son decisiones que se toman en fracciones de segundo, ¿eh? Porque bueno, fracciones de segundo, minutos, pero minutos ahí en la tensión, entonces... Yo tampoco estoy tan, digamos, mm, tan encendido, por así decirlo, porque era una carrera donde Ferrari iba a ganar, que eso no pasaba desde hace la tira, que salieran a ganar. Tanto Massa como Alonso salían a ganar. Y viendo cómo va el campeonato, mm, pues lo veo remontable. En otras situaciones, pues yo que sé, hace 2 años, pues dirán, nada, la han pifiado, pero enormemente, porque esto no, remontarle un punto en Red Bull es imposible. Pero yo creo que este año sí que es factible remontarle y etcétera, vamos. Bueno, y más ahora que las cosas en la casa de Red Bull andan revueltas, pues se pueden hacer,
eso puede ser un punto de que de los otros equipos pueden tomar ventaja, ¿no? Bien, esto es, digamos, es el primer hecho más importante, al menos de las primeras vueltas, pero bueno, enseguida ya se forma pues una cabeza de carrera y una segunda cabeza de carrera. Por una parte, pues teníamos a Vettel, a Hamilton, a Webber, bueno, luego más adelante llegó incluso a estar Button por un tema de paradas. Y luego, es decir, Raikkonen ha sido un piloto que ha estado muy combativo durante toda la carrera, pero ya digamos en un segundo grupo, que englobaría pues ya más a Felipe Massa, que en esa primera vuelta pierde unas posiciones que luego no va a ser capaz de conseguir recuperar durante toda la carrera. Y eso no sé hasta qué punto simplemente es mala suerte, nos recuerda otra vez al Massa irregular, es decir, que no sé si lo veis de alguna forma o simplemente lo achaquéis a la mala suerte y a las posiciones donde estaba. Yo creo que Felipe al menos debería estar con los Mercedes. Yo por lo que veo es que si está Fernando, como que se pica y se pone las pilas, mil pilas, y cuando no está él, pues digamos que Se relaja, sí, ¿no? Se relaja un poco. porque yo creo que, o sea, por visto todo el fin de semana, etcétera, yo creo que al menos con los Mercedes sí que podía haber estado. Porque la carrera, vale, fue empezar mojado 6 7 vueltas, pero después el resto fue totalmente seco. Sí, bueno, pero aún con la pista, Sí, con medio la, mojada tampoco fue muy... con la pista temperaturas que no son las que se esperaban y bueno, y que obviamente eso le dio la ventaja a Mercedes y a Red Bull y que nos han vuelto a dejar con la incertidumbre de cómo realmente se comportarían los coches de las demás escuderías en una carrera 100% normal, ¿no? Entonces vimos, como comentabas tú, Gerardo, vimos a un Raikkonen muy peleón, pero que bueno, con el lastre de la penalización, pues ha salido muy atrás y luego esa pelea que tuvo por no sé cuántas vueltas Con con el Hulkenberg. Sauber sí, De sí, fue Hulkenberg. con Hülkenberg, sí. Sí, bastante peleón Y también. que bueno, también eso lo lastró un poco porque bueno, estaban entre te paso, tú me pasas y bueno, no logró recortar ventaja, ¿no? Entonces, bueno. Sí, por ahí también andaba Grosjean, que al final de carrera incluso acabó por delante de Kimi. O sea que tampoco le salió la carrera perfecta a Kimi como Australia. Venga, ¿qué más? ¿Qué más recordamos de después, digamos, de estas vueltas? Pues después de esto que pasó de Fernando, a mí me llamó la atención el ritmo de los Mercedes. Yo pensaba que igual se podían venir a pique por el tema de los neumáticos y aparte el nivel de coche que hay entre Red Bull y Mercedes, y la verdad me sorprendió que tanto, sobre todo Hamilton, pues estuvo bastante cerca de tanto de Vettel como Webber, y creo que incluso llegó a estar por delante de uno de los Red Bull y después lo adelantaron a Hamilton. Pero la verdad es que me llamó la atención que los Mercedes sí que al menos sí que han confirmado que sí que han dado bueno, aquí no estaba ni Fernando, etcétera, pero sí que han dado un paso importante de mejora en el coche. Y bueno, y McLaren, ¿no? Tenemos que, digamos, el farolillo encendido con McLaren que por segundo gran premio consecutivo pues no han mostrado nada, no han mostrado nada, una escudería que estaba llamada a estar peleando ahí con los otros y bueno, digamos que por la circunstancia que hemos tenido en estos dos grandes premios, pues no hemos visto ningún avance de McLaren. Vamos a ver ahora en China que con estas semanitas de descanso a ver qué mejoras traen y ver qué podemos ver y sacar de conclusión un poco más fehaciente respecto a McLaren, porque realmente a Baton y a Checo Pérez, por lo menos yo no les he visto absolutamente nada en la bola este año. Lo decía antes Gerardo que Button sí que estuvo rondando ahí sobre la quinta posición, incluso él ha dicho después al acabar la carrera que igual podía haber luchado por el podio, pero hubo una fase de la carrera donde hubo un auténtico desastre de pit stop. Por un lado, creo que fue entre un Toro Rosso y un Caterham, que el Toro Rosso salió y se comió al Caterham, creo que era de Jaspic, y el Toro Rosso era de Bernier, que finalmente le cayó una multa al equipo, ¿no? No hubo drive-thru como en anteriores temporadas que, bueno, un pit stop de estos no seguros que le caía al piloto que lo cometía, ¿no? Después empezó el Via Crucis de Force India, que la verdad, como decía antes,
los dos Force Indias y el equipo en general, tanto en Australia como aquí, bastante fuertes, ahí luchando cuarto, quinto, sexta posición más o menos, y fue empezar las paradas y automáticamente minutadas de pit stop, problemas con la rueda izquierda derecha, tanto en el de Adrián Sutil y Paul Di Resta, las dos paradas, y o sea, daba casi risa porque era entrar y automáticamente 2 minutos de parada y al final los dos pues decidieron retirarse porque la rueda esa, la tuerca estaba fallando y ante un posible problema de seguridad acabaron abandonando. Después, problema también el pit stop de Baton, creo que también fue Sí, una una tuerca tuerca también, que ¿no? Una no rueda la también. apretaron, ahí perdió pues un minuto, salió, pero después, claro, salió muy retrasado y al final acabaron abandonando. Después en pit stop también tuvimos la confusión de Hamilton en la primera parada, creo recordar que a la hora de situarse en la posición de Mercedes, pues no, se equivoca y se sitúa en la posición de McLaren. Pues claro, lleva toda la vida en McLaren y se sitúa un poco la anécdota en la de Sí, Mercedes, que perdió, la, not- la nota jocosa del Gran Premio fue sí, esa. Sí. perdió ahí 3 segundos, Des- que bueno, tampoco serían cruciales, pero fue un poco... ¿Qué ha pasado aquí? Y mientras todo esto sucedía bueno, en el pit lane, la carrera iba avanzando, nos iba mostrando pues diferentes cosas. Es verdad, y luego tendremos una palabra de crítica para la organización, pero ya llegará luego. Y de todo lo que vimos, pues se iba confirmando que íbamos a tener un problema de alguna forma en la cabeza de carrera. Y esos problemas de 8-2 se llamaban pues Mercedes y se llamaban Red Bull Racing. En ambos casos se ha resuelto y luego cuando lleguemos a la parte final de la carrera pues hablaremos de ello, pero desde luego ha sido muy diferente la forma en la que se ha resuelto en cada una de las escuderías. No recuerdo ahora mismo, y aunque seguramente si me lo recordáis si lo sabré, nada más reseñable que haya sucedido durante carrera hasta que ya entramos en las últimas, yo casi me atrevería a decir, casi últimos dos repostajes, perdón, dos cambios de neumáticos, porque recordemos que la media, pues en muchas escuderías ha estado de 4 paradas, entre 3 y 4 paradas, porque ya digo, las gomas desaparecían con el calor de Malasia, y hasta ese momento, pues yo creo que la carrera ha sido más o menos controlable y tranquila, pero a lo mejor me equivoco. No, sí, más o menos. eh, Hasta que un poco se inicia la, entre comillas, trifulca a partir de la segunda parada, que es cuando desde Red Bull, tanto a Vettel y a Webber le dicen que la carrera está acabada y que acaben en las posiciones que estaban en ese momento, que era primero Webber y segundo Vettel. Y creo que a partir también de ese momento le dicen a Hamilton que empiece a ahorrar gasolina porque se han equivocado en los cálculos. Y claro, eso hace que Rosberg empiece a pillar a Hamilton poco a poco a lo largo de las últimas vueltas. Y también después Webber, claro, como le dicen que la carrera está acabada, pues un poco se relaja entre comillas, baja revoluciones y empieza a bajar un poco el nivel para no ser tan exigente con los neumáticos, etcétera, ¿no? Y ahí Vettel empieza a pillar y empiezan las luchas entre las dos escuderías, entre los dos pilotos de cada equipo. Sí, bueno, y al mismo tiempo, Rosberg pidiéndole al equipo de que Hamilton está siendo más lento y que él quiere pasar, ¿no? Al mismo tiempo que se está dando todo esto, Rosberg está presionando a Ross Brown de que él va rápido y que quiere pasar y Ross Brown le dice que no puedes pasar porque quiero los dos coches finalizados y bueno. Creo debe ser de las mejor desde que Mercedes ha vuelto un tercero y un cuarto debe ser de la mejor situación de los dos pilotos y el podio de uno de ellos desde Europa del año pasado de Schumacher que no lograba un podium y un poco claro es que en caso de Mercedes fue un poco no fue fallo del equipo no meter la gasolina suficiente a Hamilton para no parar y bueno eso Bueno, y eso es lo que la radio es pública y eso es lo que dicen también. Vamos a ver. Claro, ahora está definido que Hamilton es el primer sí, piloto de sí. Mercedes o eso está. Ah, ok. Sí, yo a partir de lo que he escuchado hoy, No, pero a me ver, queda pero claro que... claro, pero
pero la deducción la estamos sacando a partir de lo que ha pasado Sí. hoy, pero antes era, digamos que McLaren había hecho público que Hamilton, que es digamos que el nuevo en la escudería, era el piloto número 1 de la escudería. O es simplemente lo estamos deduciendo hoy de acuerdo a las órdenes de Brown. Yo Yo creo que lo estamos deduciendo. lo estoy deduciendo a partir de lo que ha pasado hoy. A ver, es decir, vamos a ponernos un poco, vamos a entrar ya en conversación, ¿verdad? Vamos a recordar el Fernando is faster than you, porque cuando hablamos de órdenes de equipo y cuando pues nos llegan estas situaciones, una de las primeras cosas que pensamos, y decidme si me equivoco, es en el Fernando faster than you. ¿Cierto? ¿Correcto? Sí, bueno, pero hay que aclarar que en ese momento las órdenes de equipo no eran legales y ahora sí, ¿no? Cierto. También hay que puntualizar ese detalle también. Pero luego hay que puntualizar otro detalle que para mí hacía que fuera eso una orden, no fuera, nunca lo sabremos, bueno, o sí, pero quiero decir, más allá de ahí, había un hecho que hacía que tuviera un sentido, y era que en ese momento, no recuerdo si eran 60 o 50 puntos los que había de diferencia entre Fernando y Felipe. Es decir, Fernando peleaba por el Mundial, Felipe había abandonado ya hacía varias carreras la lucha por conseguir ser, ya no digo campeón, sino ni siquiera subcampeón. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Entonces, el que a estas alturas de la temporada, lo digo porque, de hecho, yo, por ejemplo, con los compañeros de trabajo tenemos un grupo en WhatsApp de nuestra porra de Fórmula 1 y están, bueno, pues la opinión en general era que no deberían existir las órdenes de equipo, digamos que en eso miráramos un poquito cómo se hace en MotoGP, donde hay un muro, donde se tratan las cosas de una forma separada, y yo mañana tengo que lanzar una lanza, o sea, lanzar no, romper una lanza a favor de las órdenes de equipo, en el aspecto de que a mí me gusta también el juego de equipos y que el juego de escuderías. Y me gustan, es decir, creo que le aporta un plus. Pero claro, antes lo decías tú, Osvaldo, es decir, estamos en la segunda carrera donde todo puede suceder. Y tanto Rosberg como Hamilton, tanto Sebastian Vettel como Webber, los 4 pilotos tienen posibilidades de ganar el campeonato. Ahora mismo tienen las mismas. Son pilotos talentosos en buenas escuderías. Entonces, el problema, decían, no son las órdenes de equipo, es que luego se desobedezcan. Y en este caso, tanto en el caso de Massa hace un par de años, como en este caso, el problema está en que hemos visto una escudería donde sí se respetaba la orden de equipo, que era Mercedes, y un equipo donde no se ha respetado, que ha sido Red Bull. Y no es que la orden de equipo fuera que el primer piloto de la escudería debe acabar por delante, sino era que a partir de cierto momento, si tu compañero, es decir, es como decían hoy, Multi 21, el 21, que el 2 no perjudique al 1, es decir, que el piloto que va detrás de un compañero no entre en una lucha que lo que puede hacer es acabar con los dos pilotos en fuera de carrera, como le sucedió justamente a Red Bull en el año 2010. 2010, sí, 2010, es mi memoria. Pues ya sabéis en qué carrera era, ¿verdad? ¿Cierto? Emanuel tiene memoria. O fue 2007, ya ¿El no qué? recuerdo. ¿No fue cuando se No. estrellaron Weber y Vettel? Fue en el 10. 2011. Bueno, no, un año 2010. de eso. En el primer mundial de Sebastián Vettel, Es cierto, lo que sí. no recuerdo el Gran Premio. Sí, sí. Bueno, la cuestión es decir, eso es algo que ahora mismo yo creo que es imposible. Es decir, si yo soy patrocinador de un equipo de Fórmula 1 y de repente veo que los dos pilotos de la escudería que patrocino se empiezan a dar golpes, terminan fuera y encima montan un espectáculo como el que en ese momento montaron aquellos pilotos de Red Bull, es muy fuerte eso. Entonces, yo entiendo lo que ha ocurrido y el mensaje que incluso ha dicho Rosberg a la escudería diciendo, acordaos de esto. Entiendo, o sea, no en plan amenaza de algún día me voy a vengar, sino algún día va a ocurrir lo contrario y quiero que se respete esto que estoy haciendo yo. Al menos lo veo así. Lo que pasa es que, a ver, yo quiero partir, digamos, esta verborrea en el hecho de que yo no estoy de acuerdo con las órdenes de equipo. ¿Vale? Empezando por ahí. Y centrándome un poquito antes de discutir un poco lo de Red Bull, centrándome un poquito en Mercedes. Ajá. Yo creo
que viendo como el ritmo que llevaba Hamilton, Rosberg podía pasarlo perfectamente y no iba a haber ningún problema. Y yo creo que Rosberg, que siendo el piloto que tiene más años en la escudería, yo creo que a Brown no le costaba nada dejar pasar a Rosberg y acabar igual, tercero y cuarto, porque Hamilton no iba a pasar a Rosberg luego de vuelta. Esa es mi posición un poco... Estoy de acuerdo en eso. Digamos, es mi posición naif, no realista de lo que es realmente la Fórmula 1, pero digamos que eso es un planteamiento, sí, ilusorio de mi parte. Pero yo creo que eso sería lo más justo. Pero estamos claros que la Fórmula 1 de justo no tiene absolutamente nada. Yo creo que varios factores que llevaron a Ross Brown a que Hamilton quedara por delante de Ross era, por un lado, que el equipo falló a la hora de medir el cálculo de combustible, y dos, que Rosberg abandonó en Australia y Hamilton no. Y quieras o no quieras, si quieren tener la idea de poder luchar y tal, pues oye, pues Hamilton, que va a acabar las 2 carreras y tal, pues va a tener más puntos que Rosberg. Esa es mi idea. No, ya. Vale. Y lo otro también que yo quería enlazar rápidamente, Gerardo, es con esa idea que tú dejaste plantear respecto a la Fórmula 1 y las órdenes de equipo y el equipo. Pero yo creo que eso se contradice todos los días cuando los pilotos corren por ellos mismos y solamente se acuerdan del equipo cuando les beneficia individualmente a uno de ellos. Y eso es lo que ha pasado hoy con Red Bull. Entonces, yo lo que veo es que en este deporte donde tenemos equipos con 2 coches, pero que cada individuo en ese coche solo ve por él, desvirtúa un poco ese sentido de equipo dentro del deporte de la Fórmula 1. Yo creo que es una contradicción total. Entonces, equipos donde los pilotos no tienen certeza o no quieren creer que están en un equipo porque ellos están corriendo por ellos mismos. Y encima de eso le pone órdenes de equipo que se cumplen o no se cumplen, y si se cumplen, si eres el piloto 1, no te castigo, pero si eres el 2, pues vas a tener una repercusión. O sea, a mí todo ese pasticho me parece terrible para el deporte. Vale. Terrible. Pero dos cosas. Estamos de acuerdo que el de repente que 2 compañeros de equipo, bueno, no los llames compañeros, los 2 coches de una misma escudería tengan un problema a la hora de adelantarse el uno por el otro en un momento intrascendente del mundial. Es decir, no estamos hablando de que en la última carrera, en la última vuelta, y quien venza de los 2 gana el mundial. No, sino en una situación que ahora mismo pues es bastante intrascendente. Luego es verdad que por 3 puntos más 3 puntos menos se gana y se pierde un mundial. Pero estamos de acuerdo de que yo como patrón de una escudería lo que no quiero ver es que mis 2 coches acaben destrozados. O sea, es lógico pensar eso, ¿no? Sí. Vale, entonces yo entro ahora a lo segundo, es decir, que Rosberg podía haber adelantado a Hamilton, perfecto, que sin ningún riesgo quiero decir, ¿alguien puede adelantar a Hamilton sin ningún riesgo? ¿Eso existe, ese adelantamiento? O pues por yo ejemplo, creo que con el ritmo que llevaban, yo creo que lo iba a adelantar sin ningún problema. De hecho, lo llega a adelantar en la primera zona de DRS, y Hamilton le devuelve el adelantamiento en la segunda zona de DRS. Exacto, pero ojo, es decir, con el ritmo podía adelantarlo, sí, pero necesita la colaboración de Hamilton, porque si Hamilton se pone correoso, Rosberg se las va a ver y desear, y conocemos a Hamilton, quiero decir, ¿podían haber acabado los 2? Claro. Vale, entonces... Pero Rosberg, la misma orden que Brown le ha dado a Rosberg se la podía haber dado a Pero justamente Hamilton, yo creo que, perfectamente. que la regla que hay, y yo creo que es en todas las escuderías, es justamente eso. El segundo no molesta al primero, sea lo que sea. Y así directamente, es decir, entre una orden de equipo que es déjate adelantar y una orden de equipo de no presiones, la menos peligrosa es la de no presiones, mantente a cierta distancia, y el segundo no molesta al primero. Que es justamente... Pero cuando tú hablas de segundo y primero, estás hablando de segundo en la posición que llevas en el momento, o primer piloto y segundo piloto. En la posición. Vale. En la posición. A una altura del campeonato como es ahora, en la que ningún piloto, como pasó en el caso de Fernando y Felipe, ningún piloto está fuera del mundial. Es decir, Porque si
Es decir, si esto sucede en la duodécima carrera, cuando ya hay una diferencia de puntos de 40, de 50, de 60 puntos, pues entiendo que tiene que cambiar porque es diferente. Pero ahora mismo que gane, es decir, que gane el mejor. Y a partir de cierto punto de la carrera, como dijo Mark Webber, después del último cambio de neumáticos, lo que dijo Red Bull es: la carrera ha terminado, ya está, es decir, no vamos a arriesgar, habéis estado corriendo durante gran parte y ahora ya dejamos de arriesgar, aseguramos primero y segundo, que es lo que queremos. Pero alguien no, ahí de repente Sebastián Vettel dice que no. Que luego podemos hablar de Sebastián Vettel. Ahora nos estamos centrando más en Hamilton y en Rosberg, que por cierto tuvo unas declaraciones para la Sext, para Antena 3, muy buenas, en las que dijo: yo corro para Mercedes, muy diplomático, muy diplomático. Pero viste el detalle de los ojos, ¿no? ¿Qué pasó? Uy. Oye, yo le vi los ojos al tipo muy cristalinos. O sea, que voy a Vale. decir que estaba llorando de pena, pero A ver, yo creo que sí, muy en ese diplomático momento, y todo lo que tú quieras, pero Rosberg estaba que estallaba, Pero man. si es un piloto de verdad, pues evidentemente todos, pues si es un piloto que aparte ha ganado un gran premio y tal y está en una escudería puntera y tal, pues es normal que hasta tengas potencia O sea, y tengas de todo ahí porque claro, ha pasado lo que ha pasado. Eso es para mí eran unos ojos cristalinos de impotencia. a ver, pero si este piloto, yo presupongo que es inteligente, la frase que dice, la de acordaos de esto, es porque tal vez esta situación se dé dentro de 5, de 6 carreras, no estén luchando por un tercer puesto, que ya es muy meritorio, pero no estén luchando por un tercero, sino por un primero tal vez. Y en ese caso, es decir, entiendo que Rosberg va a pedir el mismo rasero con el que hoy se le ha tratado. Las órdenes de equipo decían, no, o sea, no se pueden quitar, porque y además, es decir, en otros deportes no entenderíamos. Ahora yo lo comparaba con el ciclismo. En el ciclismo el equipo y las órdenes son constantes, y en la Fórmula 1 también lo son. Hoy había en Twitter habéis tenido una conversación muy divertida en la que Emanuel le decías tú a Osvaldo que normalmente los grandes campeones son luego los grandes egoístas en estos aspectos. Y es cierto, pero también estamos viviendo ahora una Fórmula 1 muy diferente a la que podíamos haber visto hace 20, 30 o incluso 10 años en ese aspecto. Sí, tan diferente que yo diría que estamos viendo una Fórmula 1 en la que el segundo piloto es el tonto útil de las escuderías, que yo eso no lo había vivido hace unos años. Yo creo que en los últimos años el segundo piloto nunca había sido tan... ¿Cómo? Sí, Es que sí, no sí, sí, encuentro sí. el adjetivo. Desobjetivizado, te lo voy a decir yo. O sea, no había sido tan inútil, un piloto tan inútil como en los últimos años. Nunca había visto un segundo piloto tan inútil o que valiera tan poco para una escudería como en los últimos años. Osvaldo, para mí que el adjetivo es desobjetivizado. Le quitan al segundo piloto el objetivo de ganar en algunas escuderías, como en el caso de Red Bull, desde la primerísima carrera. Y ahí es donde yo insisto en que se desvirtúa dentro de la Fórmula 1 lo que es una escudería. Está totalmente desvirtuado. Entonces, ¿para qué tienes dos coches? Ten un coche, ten un piloto, dale todo el apoyo a ese piloto y que gane. Pero no me pongas este circo de dos pilotos con el tonto útil, porque para el espectáculo, para alguien o que intenta ver el espectáculo de una manera pura, como puedo ser yo, que a lo mejor soy un iluso, esto es terrible, insisto, es terrible. Esto es terrible. Yo prefiero como cuando Senna y Prost se mataban en la pista y se sacaban y se iban los dos coches al trasto, a ver esto que vi hoy. Claro, pero Discúlpeme, pero yo prefiero eso. Osvaldo, yo por una parte, yo lo puedo entender. El señor dueño, nunca me sale el apellido, el señor dueño de Red Bull no lo entiende eso. Eso por una parte. Por otra parte, es curioso. Es decir, yo creo que Red Bull, Ferrari y McLaren hacen tres tratamientos muy diferentes a cómo tratar a sus pilotos, valga la redundancia. Por una parte, en McLaren lo que dicen es que no hay segundo piloto. Y en los años en los que ha habido dos campeones del mundo como Jenson Button y como Lewis Hamilton, los dos compitiendo en McLaren,
Yo he visto mucha igualdad en ese aspecto. Es curioso porque en la época, o sea, el año en el que coincidieron Lewis Hamilton y Fernando Alonso, eso no sucedió. Pero parece, digamos, que aprenden de ese error y le dan un trato, yo creo que muy igualitario. En Ferrari es diferente. En Ferrari están además acostumbrados de la época de Schumacher a un gregarismo absoluto en el que llámese Eddie Irvine, llámese Rubens Barrichello o Felipe Massa, tiene que trabajar para un gran campeón que en sus momentos fue Michael Schumacher y en el momento de Fernando pues a ver, también es un gran campeón, pero no es Schumacher, es decir, y le dan esa ventaja a que Felipe pues pueda llegar, sobre todo cuando después en el 2008 prácticamente gana un campeonato, ¿no? Y ahora mismo está en una situación en la que, bueno, empieza el campeonato, se le da las mismas oportunidades y luego ya veremos. Y en función de cómo se evolucione la temporada, pues un piloto va a servir al otro o no, o ya se verá. Y en el caso de Red Bull, y no es que les tenga rabia, pero esta es la gente que decían que no, que ellos no tenían ni primer ni segundo piloto, que no había órdenes de equipo, que esta es la gente que decía que no, que a ver, que los dos pilotos son los mismos, cuando luego le quitan un alerón a Weber para ponérselo a Vettel, etcétera, etcétera. Y Osvaldo hoy en Twitter decía, tonto Weber que permite eso y que no se ha alargado ya, que ya ha firmado al menos creo que 2 veces un contrato de renovación. En parte sí, en parte a saber lo que gana este hombre a fin de mes y si le conviene pues pasar por estas cosas y luego llegar a fin de mes y tener para comprarse unas deportivas nuevas. Quiero decir, no lo sé. Pero discúlpame, pero es que si lo que gana es mucho y le conviene, entonces que no me ponga las caritas ni le haga la peineta a Vete cuando le hacen lo que le hacen. Totalmente cierto también, totalmente cierto. O sea, si es ese el caso, ¿no? Si es ese el caso. Que no lo si sabemos. Si tú estás firmando solamente por el dinero y no te importa que te traten como a eso, como un tonto útil, pues entonces ahora no me hagas peineta ni me hagas caritas en el podio cuando el equipo le da la razón al nené mimado. Bueno, pero hoy es que en este... Pero hoy... Adelante, Manuel. Que hoy para mí aquí Red Bull ha jugado bien de cara a Weber, es decir, le ha dicho... Aquí no moverse. No. Red Bull ha jugado bien de cara a la galería. Internamente para mí internamente no ha cambiado absolutamente. Bueno, yo lo que me tengo que fiar es de lo que sale fuera. Yo internamente, evidentemente, no estoy y me tengo que fiar de lo que dicen a la prensa y lo que ha dicho Weber, el propio Weber, que ha dicho que y lo ha confirmado Horner, que nos quedamos como estamos, primero Weber y segundo Vettel. ¿Qué ha pasado? Vettel ha pasado de todo y ha adelantado a Weber. Yo lo que no entiendo es, Osvaldo no está de acuerdo con las órdenes de equipo. Aquí se da una orden, no adelantar. Vettel desobedece esa orden, con lo cual yo creo que Osvaldo estaría de acuerdo con Vettel, que como no le gustan las órdenes, pues Vettel desobedece y gana a Weber en teoría, pues sin recibir órdenes y tal. No. Si no te gustan las órdenes, en teoría debes estar a favor con Vettel porque ha pasado de las órdenes. No. Es que te estás un poco desvirtualizando mis palabras. Bueno, no es esa la idea. Cierto, es verdad, pero ahora Osvaldo, o sea, me pica la curiosidad de ver cómo sales de este planteamiento que hace Manuel. No, porque ok, yo estoy de acuerdo, pero es que yo estoy de acuerdo en que si eso fuese así, que no haya órdenes de equipo, no es que esté de acuerdo en lo que hizo Vettel. Es que si es así, lo que hizo Vettel tenía que haberlo, después el otro tenía que haber intentado también, pero el otro no lo intentó. ¿Por qué? Porque existen las órdenes de equipo. Entonces, ¿qué hizo Weber? Que es el segundón y el tonto útil. Me pasaron porque este es el niño bonito y ahora yo cumplo las órdenes y me quedo como un tonto atrás y no arriesgo. No. Yo no creo que pasara eso. Yo creo que Weber tenía muchas ganas y una vez que Vettel le pasó, pues, yo creo que ya le sacó una distancia que no pudo. Pero vamos, Weber tenía todas las ganas de devolvérsela como fuera, vamos. Yo lo que creo es que una vez Vettel adelanta a Weber, que Weber lo lucha y llega un momento en que no sabemos hasta qué punto lo adelanta Vettel o Weber levanta el pie porque dice, o sea, piensas... Esto es, o sea, si los dos volvemos a acabar fuera, esto ya es irresponsable y de los dos uno tenía que actuar con cabeza y en este caso yo creo que es Weber, que es el que dice, bueno, pues adelante, vete, gana tú la carrera. Yo en este caso pienso en la escudería, pienso en los puntos para el Mundial de Constructores, pienso en mí mismo que aún me llevo 7 puntos menos que tú, pero al menos me llevo estos puntos y si yo me pongo peleón y te intento pelear... Con la rabia que tenemos los dos encima, vamos a acabar los dos en un arcén con los coches destrozados.
No creo que luego no se atreviera a adelantarle por decir, no le adelanto por órdenes de equipo. Creo que lo hace porque tiene en este caso, porque no es el niño mimado de Red Bull y porque sabe que, es decir, como decían alguien puso un tuit en inglés que decía, vaya, Vettel va a tener problemas en Red Bull esta semana. Dicen que Helmut Marko ha cancelado su cena romántica con él. Es decir, que le habrán echado la bronca, le habrán... de hecho, ha habido, y vamos a comentarlo ahora si queréis, el tema de la realización, de no querer mostrar lo que ha ocurrido en el garaje. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Porque, ¿qué se ha dicho ahí? ¿Qué hemos hablado ahí? Porque luego las cámaras acompañan a los pilotos. Y luego en esa pequeña habitación en la que se preparan para subir al podio, ¿por qué han tardado tanto en conectar? ¿Por qué cuando han conectado había un señor que le hacía una señal cámara como diciendo, espera un segundo? Quiero decir, ¿esto qué es? Es decir, si tú pones Bueno, entrevistas en el mismo podio, pones entrevistas en el mismo podio. Lo que no puedes hacer es preparar a tus pilotos y decirles lo que tienen y lo que no tienen que decir. Bueno, pero aún así, yo creo que tampoco fue tan, o sea, pasó eso, es verdad, pero No, aún así, tanto Martin Brundle le sacó no, a exacto, Weber, habló. eso iba a decir yo, que después Martin Brundle, pues en las entrevistas post carrera, pues les sacó todo y no se cortó un pelo a la hora de preguntarle lo que tenía Y que Weber, preguntar. Yo creo que claro. preguntó todo lo que tenía que preguntar, preguntó todo lo que nosotros estábamos pensando viendo la televisión. Cierto, pero ese momento de ver que te están cocinando algo detrás que no te están contando, vale, es decir, el negocio es de ellos, pero no lo hagas nunca, es decir, dales unos sí. minutos de privacidad siempre, pero Pero ahí de hay un repente, dogma esta que vez, es, se bajan del coche y vemos cómo bajan del coche, cogen el agua, se pesan, todo. y aquí eso se Yo ahora os saltó. pregunto algo, si esta situación se hubiera dado en Ferrari, en McLaren, bueno, sobre todo en Ferrari o en Mercedes, por ejemplo, ¿hubiéramos visto eso? O, por ejemplo, si hubiera sido Yo creo que Ferrari, sí, ¿tú crees que...? yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo Si que no. fuera Ferrari, Fíjate. yo creo que se ve todo, o sea, Se ve desde todos los todo. ángulos, vamos. Dos cámaras y una en 3D con James Cameron si hace falta. Quiero decir... No, a ver, yo creo que me entendieron mal. Yo digo que creo que sí es que sí lo hubiesen mostrado, ¿eh? Ah, vale. O sea, a lo que yo me refiero es que Sí, 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 lo yo doy hubiesen igual mostrado. que con todo el lujo Por de detalles, supuesto. vamos. Por supuesto, pero no conviene. ¿Por qué? Porque Red Bull es Red Bull y porque se maneja de otra Red Bull es forma. la pasta, men. Red Bull es la pasta. Exacto, Lamentablemente es así. exacto. Entonces tenemos una situación muy irregular. Lo que a mí me recuerda, hago un pequeño emparejamiento y aquí mezclo tecnología con Fórmula 1 entre Google y Red Bull, que hasta hace poco eran como ese rollito cool de no, nosotros aquí todo genial, celebramos las victorias, ponemos musiquitas, y de repente, no, o sea, tienes la misma mierda que tienen el resto de escuderías. Porque esto que te ha ocurrido a ti le ha ocurrido a Ferrari, le ha ocurrido a McLaren cuando tú ni siquiera existías, ¿no? No tienes lo mismo y te pasa lo mismo, tienes las mismas órdenes de equipo, tienes un piloto que es un tricampeón del mundo que decide saltarse una norma de equipo que me parece fantástico porque para eso eres un tricampeón, pero no escondas la realidad. Y luego lo peor para mí, lo peor, que eso jamás lo hubiera hecho Michael Schumacher es coger, bueno, sí que lo hizo también, coger y pedir disculpas. Es decir, y pedir disculpas de, no, es que estos 7 puntos es que tendrían que ser para Mark Webber. O sea, esto de verdad que nos huele a... Mira, Sebastián, tienes que, para no empeorar tu imagen Es que pública, incluso sal, a mí lo que me pide sorprende disculpas. es que Christian Horner, el team principal de Red Bull, salía después y le preguntaron un poco esto, le dijeron, ¿crees que lo de Vettel es un poco arrepentimiento? Que como me ha dicho él, si volviera a pasar lo mismo no pasaría. Y a mí lo que me sorprende es que Christian Horner ha respondido que él piensa que no, que Sebastian Vettel era consciente de lo que hacía y se le dieron múltiples avisos de cuidado lo que estás haciendo y pasó de todo. Y a mí lo que me llama la atención es, por un lado me fastidia lo que tú decías antes, Gerardo, de que el que paga todo esto de Red Bull, Mateschitz, se lava todos los días la boca diciendo que los dos pilotos tienen las mismas opciones. Y como vimos hoy, Mentira. falso como una catedral, aparte que ya lo sabían, pero falso como una catedral que ha demostrado hoy. Se lavan ahí, se montan su pirula y es que después pasa lo que pasa, es que...
Bueno, pero es lo mismo. ¿Ustedes creen que cuando Schumacher, aquella carrera Que que hizo subir a ordenan Barrichello. Exacto, que creen que estaba haciendo? Igual el mismo teatro que ha hecho hoy. Por eso que al ha hecho hoy principio Vettel. En el caso ese de he Schumacher, pensado que recordad que Schumacher después le dejó ganar un gran premio a Barrichello, que vale, no es lo mismo y tal, pero pasó eso. eso... Y lo otro que quería yo comentar es de Vettel. A mí algo que no me gustó fueron lo de los insultos por la radio. no, sí, claro. O sea, Eso a mí me parece. Hoy Vettel, eso, o sea, más allá de lo que hemos discutido, que es el niño mimado, tiene 3 campeonatos del mundo, es un piloto como la copa de un pino. Yo nada de eso lo critico, más allá de que pueda caerte más o menos simpático. Pero lo de los insultos por la radio, eso sí, a mí ya eso me parece caer muy bajo. Tanto los insultos como yo también, aunque entiendo que Weber estaba encendido, la peineta de Weber, que estás conduciendo a 300, o sea, te la estás jugando, tampoco hace falta que saques el dedito, pero lo entiendo que él debía llevar una... Tenía que... gesto... Sí, dije. No, es un gesto inapropiado, es decir, no, podemos entenderlo, pero no vamos a justificarlo. Eso por una parte. Y luego voy a decir una cosa, es decir, y vuelvo a comparar con el Fernando y Faster Than You. Yo recuerdo lo que sucedió en esa carrera, es decir, Fernando se acerca muchísimo, se pone, intenta adelantar, Felipe no le deja. Y Fernando afloja, es decir, vuelve a coger, pues darle 1, 2 segundos, 2 segundos y medio, y vuelve a acercarse. En lo que yo o sea, al menos, y creo que fue así, es decir, se entiende como una declaración de poder, es decir, estoy corriendo más rápido que él, o sea, tengo mucho más ritmo. Él ya no está peleando por el mundial, yo sí lo estoy. Y lo que dijo Fernando por radio fue: esto es ridículo. Es decir, no tiene sentido que un piloto que es compañero mío, que ya no está peleando por el mundial, no me lo esté poniendo fácil en ese aspecto. En este caso, en la segunda carrera del mundial, cuando hay una diferencia de puntos mínima y quedan todos los puntos por recoger, que Sebastian Vettel le diga al equipo, o sea, pero además es que le diga así al equipo: quitádmelo de delante, no sé, es un punto de soberbia, pero alto, ¿no? O sea, pero malo. Mm. Pero también yo creo que también eso en parte es culpa del equipo que luego que pues le ha dado alas, nunca mejor dicho, ¿no? Le ha dado alas al hombre y realmente yo creo que es un momento en el que Vettel, que es un chico que ya tiene, o sea, que siempre hemos alabado eso, que a pesar de que era muy joven, era muy muy frío, muy calculador, un buen piloto, pero creo que ha llegado a un punto donde la soberbia lo ha ido sobrepasando y no sé. No sé, a mí realmente la imagen de Vettel hoy se me ha... A mí... A ti y a muchos. Se me ha caído un A mí lo montón, que me A fastidia ti y a muchos. es que, por un lado, hay 3 semanas de diferencia de aquí a China, con lo cual yo creo que se van a suavizar un poquito las posturas en 3 semanas. Y lo interesante de aquí es qué va a pasar a partir de ahora. O sea, porque Vettel ha hecho indisciplina hacia quien le da de comer, que vale, que es lo que más le gusta en el mundo y etcétera, pero al final vive de esto, es su trabajo, ¿no? Y ha hecho un acto de indisciplina y si esto a Red Bull le va a pasar de todo, porque si pasa de todo, o sea, no sé, es decir, Vettel debe tener un castigo. Eh, ya no es que lo quiten del coche, sino... No sé, ¿qué tipo de castigo se le puede meter a Vettel por parte de Red Bull? Si es que Red Bull plantea un castigo, que tampoco es que me lo espere. A ver, Bueno, pero eso es que lo que hablábamos antes, que es cierto que tú decías, bueno, yo no conozco lo que pasa dentro, pero yo tampoco lo conozco, pero yo puedo especular tranquilamente que no va a pasar absolutamente nada. Viendo lo que hemos visto en los últimos años con Red Bull y Vettel, yo no creo que vaya a pasar nada. Si pasa algo, bienvenido será y bueno, cambiará la perspectiva que tengo yo de la escudería. Pero yo honestamente aquí, sí, especulando obviamente, porque no sabemos nada de lo que pasa internamente, pero yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Y ante esto, ¿cómo va a reaccionar Mark Webber? Porque... Mark Webber, si vuelve es que Webber, si vuelve a firmar con Red Bull, es bien tonto, o sea... El tonto que lo tienen, digamos, la gorrita de tonto que le tienen puesta en Red Bull, bien merecida se la tiene. Yo no sé, ¿hasta cuándo tiene contrato Webber, Emanuel? Año a año es. Pues si renueva es un tonto. Si renueva es un tonto.
porque Red Bull seguirá siendo un segundón. Si el tipo tiene, porque el tipo tiene buenas manos, dale un buen coche y el tipo tiene buenas manos. Pero claro, está en una posición cómoda con el mejor coche de la parrilla, pero es que estás pisoteado, tienes 4 años pisoteado por el otro. Y el equipo no te respalda. No lo comentamos, pero durante la entrevista de Brandel en el podium a Weber tuvo una vez más otro detalle con Fernando Alonso. Eso. Segundo piloto de Ferrari el año que viene. Que yo lo que no entiendo es que ya en estas circunstancias, Weber, es que lo sabemos, lo ha confirmado él, ¿no? Que Ferrari fue a hablar con él. Y no sé si Weber a día de hoy estaría diciendo, pues, oye, pues me he equivocado o no, pero... Ahora, Weber en Ferrari va a ser otro segundón igual, va a ser el segundón de Alonso, pero, entonces no sé hasta que... Pero en Ferrari, digamos, como quedaban las cosas más claras, ¿no? En Red Bull es como lo que tú dices, es un poco tonto, ¿no? De cada galería dicen, tienen los dos tienen las mismas oportunidades, pero sabes que dentro, pues sabes que no pasa eso, es un poco pues, lo que tú dices. Y en cambio en Ferrari sabes que si vas a Ferrari, pues sabes que Alonso pues va a ser el primero, ¿no? Al menos tanto internamente como externamente. Bien, yo creo que podemos ir dejando atrás un poquito toda esta polémica. Creo que nuestras opiniones han quedado bastante bien reflejadas con todos los minutos que le hemos dedicado. Y ahora pues queda ver un poquito qué es lo que va a suceder en las siguientes carreras. En cuanto a lo que decíais, ¿qué es lo que tendría que hacer Red Bull? Yo no lo sé, pero a mí me basta con ver una actitud de un Sebastian Vettel pues menos subido de humos y menos... no voy a decir creído porque además eso se dijo durante muchos años de Fernando y era muy injusto, sino pues más tranquilo, más sosegado. Si realmente si realmente ha pedido perdón a Mark, pues que se note ahí un poquito de agachar la cabeza y de dejar que los demás te den un pequeño copón. Ya está. Pero otra cosa, volviendo y ya para finalizar con Vettel, yo creo que pero lo de los adjetivos con los demás pilotos que lo estorban, entre comillas, no es primera vez, ¿eh? Porque esos adjetivos un poco denigrantes los ha tenido con otros pilotos. Lo que pasa es que, bueno, hoy que fue contra su compañero y que fue explícito y que se escuchó claramente lo de estúpido, ¿no? Pero fue contra Maldonado, este ¿no? Tipo, que hizo un comentario que... Y contra Alonso también los ha tenido. Sí, pero recuerdo un comentario que recuerdo. se le pudo entender incluso hasta un punto de racista o algo así. No, con Kartikeyan. Entonces, digamos que estas actitudes de Vettel, sí es cierto que hoy digamos que ha sido un poco como que la gota que derrama el vaso. Yo quería puntualizar que no es primera vez que usa este tipo de adjetivos contra otros pilotos, ¿no? Pero lo que está claro ya por mi parte es que si tras lo que pasó en Turquía, digamos que, bueno, quedaron tocadas, pero al fin y al cabo acabaron, entre comillas, vamos a poner paz, que es lo mejor para todos. Yo creo que a partir de aquí esto ya no hay paz ni nada. O sea, aquí ya esto no se soluciona. Esto ahora ya cambia. Entre Weber y Vettel me refiero. Cambia la relación entre ellos. Guerra declarada ya, guerra abierta ya. Cambia la relación entre ellos y la imagen que teníamos de Sebastián. Bien, vamos a cerrar y vamos a cambiar de tema. Vamos a explicar directamente ya pues cómo ha quedado esta carrera. Es decir, en el podio Sebastián Vettel primero, Mark Webber segundo y Lewis Hamilton tercero. Nico Rosberg 4, Felipe Massa quinto, al final ha recuperado bastantes posiciones y la verdad es que ha hecho una carrera interesante. Romain Grosjean ha quedado sexto, Kimi Raikkonen séptimo. No ha conseguido llegar a hacer el milagro que hizo en la carrera pasada, es decir, los neumáticos los ha tratado bien, pero no ha llegado al punto de poder colocarse en los puestos al menos de luchar por el podio. Y luego tenemos a Nico Hülkenberg, octavo con un Sauber, que bueno, pues es esperanzador. Sergio Pérez, noveno con su McLaren, Dios mío. Y Jean-Éric Vergne con su Toro Rosso, también en décimo puesto, y ya ha conseguido robar un punto Toro Rosso, que bueno, pues no son muchos los que va a tener durante toda la temporada y hay que mencionarlo. Más abajo de allí, ya sin puntos, Valtteri Bottas con el Williams, bueno, decimoprimero pues con ese Williams, pues sí, da motivos a la esperanza. Esteban Gutiérrez, decimosegundo, que yo no veo a este piloto en un Fórmula 1, pero bueno, es muy pronto. Desde luego no es Sergio Pérez en ese aspecto, creo. Y luego ya tenemos a Jules Bianchi, Charles Pic, decimoterceros y
decimocuartos, perdón, con un Marussia y un Caterham. Decimoquinto ha sido Guido van der Garde con el Marussia. Max Chilton con el Marussia, decimosexto. Y luego, Jason Button, que ha abandonado cuando quedaban 7 vueltas porque bueno, ya no tenía sentido que siguiera corriendo y que siguiera gastando kilómetros del motor. Y abandonos, por tanto, pues tanto de Jenson Button, Daniel Ricciardo, Pastor Maldonado, Adrián Sutil, Paul Di Resta, los dos, lo diré, Force India, que han Force tenido, India. sí, que han tenido pues un desarrollo, el coche bien, o sea, los pilotos también, pero el equipo no ha tenido muy buena suerte este fin de semana. Y el primero en abandonar, Fernando Alonso, en la primera vuelta con su Ferrari. Permíteme destacar, Gerardo, a Bianchi, que digamos que está maravillando un poco a todos con lo que está haciendo con el Marussia, que incluso alguno por ahí ya empieza a decir que le recuerda al Fernando Alonso con el Minardi. Y Bueno, después comentar que hay un equipo peor que McLaren, que es Williams, que me recuerda al Williams de hace 2 años, ¿no? A ver si remontan. ojalá porque falta les va a hacer y yo veo a Pastor Maldonado muy enfadado porque tiene muchas ganas de tener un coche competitivo que de momento no son capaces de ofrecerle. Así, con estos resultados de la segunda carrera del Gran Premio de Australia, el campeonato de pilotos de Fórmula 1 quedaría así. Sebastian Vettel tiene 40 puntos, por tanto líder, Kimi Raikkonen 31, Mark Webber 26, Lewis Hamilton 25, Felipe Massa 22, Fernando Alonso 18, Nico Rosberg 12, Romain Grosjean 9, Adrián Sutil 6, Paul Di Resta 4, Nico Hülkenberg 4, Sergio Pérez y Jenson Button 2 puntos cada uno, Dios mío. Y por último, Jean-Éric Vergne con el punto que ha conseguido hoy de su 10º puesto en Australia, pues ya suma un punto en su marcador personal. Por último, escuderías, pues vuelve a liderar Red Bull Racing, 66 puntos. Lotus Renault tiene 40, los mismos puntos que tiene Ferrari y 3 más de los que ostenta ahora mismo Mercedes. Force India 10 puntos, Sauber 4, McLaren 4 y Toro Rosso Ferrari 1 punto. El resto de escuderías pues se mantienen a 0. Explicada la carrera, explicado cómo queda el Mundial, hechas nuestras impresiones, es verdad, no hemos hecho una crónica de carrera, pero yo creo que hemos suplido el tiempo que suele dedicarle de Dani con nuestros debates. Vamos a comentar ya lo que nos quede, es decir, en este caso, La tirémonos porra, ¿no? Sí, vamos a la porra en la que vamos a ver de lo que dijimos nosotros. A ver, nadie puso a Vettel. Vettel segundo por aquí. Vettel segundo, Massa tercero. No. Vettel tercero. Desierta, ¿no? Yo creo que podríamos decir que desierta. Sí. Sí, bueno, todos apostamos por Fernando en esta segunda carrera, bueno, y el alerón nos ha dejado mal Prometía, parados, la ¿no? porra tenía razones para poner a Alonso, Exacto. que es lo bueno. Y después Bien. en la del Sí, y blog, en nuestra porra desde boxes. pues hoy, en lo que es el Gran Premio de Malasia exclusivamente, primero quedó Norberto con 148, después Fuser 147, Alonso con 146, Gran Moff Tarkin 145, Adrian Nova 138, Fernán GH 138, Dado 3 137, Karen 137, Emilio 1972 134, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la general nos encontramos con Luife con 285 puntos, segundo Yuji con 280, tercero Jaime con 277, cuarto Karen con 274 y cierra el top 5 Chic con 273. Después está pues José Vicente, Dado 3, Fuser, etcétera, etcétera. Tenéis ahí la web desde boxespodcast.com/porra, pues ahí podéis consultar dónde estáis cada uno de los que participa. Muy bien, pues nos queda poquito que añadir. Solo decir que van a pasar 2 o 3 semanas. 14 de abril, Tres pues semanas. 3 semanas hasta el Gran Premio de China. Para entonces, antes nos habremos reunido para comentar las últimas noticias, que ya tenemos unas cuantas en el tintero y las que quedan todavía por llegar. Y bueno, pues hasta que grabemos, hasta que nos podáis escuchar en ese premio del Gran Premio de China, lo que vamos a hacer es despedirnos. Yo por mi parte, pues como siempre, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos soportado en esta edición un poquito pues más relajada, éramos solo 3. La edición
también las columnas de opinión que hemos hecho aquí cada uno, pues no han estado mal, al menos nos hemos divertido. Y os voy a decir que nos podéis escuchar de muchas formas. Una es pues en nuestra página web, en www.desdevox.es. O también en iTunes, o también en iVoox, por ejemplo. Y si queréis enviarnos algo, la forma más rápida, un correo electrónico a 00podcast. Uy, ya, el cansancio es lo que hace. Pido disculpas a mis compañeros. Desde boxespodcast@gmail.com o también en nuestra Acaba de página. hacer un Hamilton, Gerardo. Ese es el concepto. Vale, pues eso, nuestra dirección de correo electrónico. Desde boxespodcast@gmail.com. Buenas noches y gracias por escucharnos y aguantarnos. Bueno, también por mi parte, que estén muy bien. Realmente yo en lo personal he disfrutado mucho esta edición, así con poquita gente. Se hace más, no sé, más, el intercambio de opiniones más ligerito, pero bueno, también echando en falta lo que puedan haber opinado Gerardo y, Jorge, Dani y Agustín, que les mandamos un saludo desde aquí. Y recordarles pues nuestra presencia en las redes sociales, facebook.com/desdeboxes, y le das al botoncito de me gusta. Un par de semanas para el previo de China y bueno, finalmente a ver si Force India y McLaren y todas estas escuderías que estamos esperando a ver cómo se desarrollan, si tenemos una visión más clara de cómo se les presenta el año a ellos. Que estén muy bien y un saludo y chao. Y también recordaros que nos podéis seguir por Twitter. La dirección es twitter.com/desdeboxes. También estamos en Google Plus. Ahí nos podéis escuchar y podemos comentar lo que os ha parecido el caso Red Bull y el caso Mercedes, pero en especial el de Red Bull. Y nada, es que nos escuchamos dentro de nada para el Gran Premio de China. Y iros preparando también para la porra y que otra vez toca madrugar en China. Un saludo.